¿Cómo está? ¿Tu nombre? Carlos Piscini. Carlos Piscini. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, en lo personal bien, en la situación de los jubilados, que es un término que yo reivindico. ¿Por qué? Contame. Está cada día peor. ¿Por qué lo reivindico? Porque, en primer lugar, la cobertura previsional en la Argentina es universal casi, y no se jubilan solo los trabajadores en relación de dependencia, se jubilan los autónomos, los profesionales, los comerciantes, los empresarios. ¿Son trabajadores? Sí, pero sociológicamente siempre se ha caracterizado, usado el término trabajador para hablar del empleado, del obrero. ¿Sí? En esa condición estaría quitándole la pertenencia a las amas de casa y también son trabajadoras. Y no se jubilan las amas de casa en Argentina todavía. A ver, el concepto todavía de no haberle existe. permitido acceder en el gobierno de Cristina a las amas de casa a tener la posibilidad de recibir una remuneración a su esfuerzo, las incluye, pues, aunque no sea en el mismo estándar, en lo lógico que deben tener jubilación, porque no son ni más ni menos que ningún otro trabajador. Con lo cual, la jubilación no es solo de los trabajadores en relación de dependencia, es de todos los que han trabajado y aportado para jubilarse. Bien, independientes, en relación de dependencia. Pero ¿por qué reivindico el término? ¿Y por qué reivindicamos el término? Porque enfatiza claramente que somos acreedores del Estado, que somos personas que por haber cumplido con los requisitos que la ley exige, tenemos una creencia, un derecho constituido contra el Estado Nacional, contra el sistema de seguridad social. Y me parece que está bueno que Ese es un perdona, pero te tengo que frenar. Si vos te consideras acreedor del Estado, te garcan y te dicen te pago cuando pueda. Vos no sos acreedor del Estado, administran tus ahorros, son tuyos. No. La jubilación es tuya, la plata que pusiste en el sistema previsional te pertenece a vos, no al Estado. No, la parte que yo puse ya se gastó para pagarle las pensiones y las jubilaciones a los que eran más jóvenes, más viejos que yo, Sí. que se jubilaron antes. Sí, Hay pero un ese sistema de reparto hay un que sistema anticipa tu plata a los que ya estaban jubilados y los que supuestamente están trabajando, vienen a cubrirte a vos. Si lo planteás de esa manera, la realidad es que los liberales te van a contestar: ahora hay menos gente trabajando, así que no te puedo cubrir, te doy lo que pueda. Y es lo que están haciendo. Muy bien. Entonces la respuesta de cualquier trabajador es: yo pagué por mi jubilación, Sí, sí. me tenés que pagar la jubilación. Es lo que estoy diciendo. Bueno, lo que pasa es que si vos utilizás argumentos liberales, te contestan con argumentos liberales. Vivimos en una sociedad liberal. No, de yo no soy momento. liberal. Me cago en los No, liberales. yo tampoco, pero es una sociedad que está organizada sobre esos principios. Pero no, lo que hay que hacer es combatirla, no aceptarla. Bueno, de hecho es así. Podemos proponer todos los cambios que querramos de acá para adelante, pero hoy es así. Entonces, yo tengo derecho a exigir mi derecho, que lo conseguí por haber cumplido con los requisitos, que son haber aportado un cierto número de años y tener determinada edad. Eso me constituye en un titular de un derecho, si lo queremos decir de esa manera. Derecho, sí, claro. Bueno, y ahora, ¿cómo tenemos que hacer para que las políticas públicas contemplen este derecho, traten de que el sistema previsional crezca, que sea más protector, que sea más abarcativo, que sea más satisfactorio, y no lo que están haciendo, que es un proyecto deliberado de deteriorar el sistema de seguridad social al punto tal que en algún momento puedan vender como una solución la privatización? Porque el plan de fondo de largo plazo es la privatización. Sí, pero no lo van a plantear como una solución, sino como un objetivo. Cuando a vos te compiten ilegalmente con apps y eliminan trabajadores formales en blanco que son choferes de taxi y los sacan del sistema previsional porque ya no aportan, porque pierden el trabajo, pierden el taxi, y aparece un forro manejando un Uber que no paga una chota en negro y te cobra la mitad del viaje, están cagándote a vos. Ya lo sé. Con lo cual, no solo es el sistema, la pretensión de privatizar el sistema, sino que están deteriorando todas las condiciones del trabajo para ir a una economía negro, que es la que ellos tratan de imponer, porque en esa economía negro se muere el salario y vuelve el jornal, que es la paga por día, que no tiene reconocimiento salarial ni derechos sociales, donde el patrón, el oligarca de turno, decide quién come y quién no come hoy. Vos pasás y vos venís mañana que veo si tengo trabajo. Con lo cual, ustedes, que para mí son todos trabajadores pasivos, están al horno porque los van a hacer mierda.
Les van a decir, miren, no entra plata, no reparto plata. Está claro que es así y está claro que tenemos que hacer todo el ruido posible Obvio. para seguir poniendo en agenda una causa que genera mucha empatía social. Yo no creo que los jubilados estemos solos. Genera mucha empatía social. ¿Quién marcha por ustedes? Aparte de rasgarse las camisas en la televisión. Digo, mucha empatía social porque Sí. cada vez que nosotros hacemos un pequeño acto de 20 compañeros, Sí. la gente apoya, felicita. Yo también, saluda. yo voy a la marcha y camino con ustedes. La Pero pregunta es, quiero ¿qué decir- modifica la marcha? Un carajo. Quiero decir que genera empatía, que aparece en las encuestas que el gobierno lee. En los últimos miércoles la actitud de la policía cambió hacia una actitud un poco más moderada porque leen las encuestas y saben que eso le va a costar, le cuesta legitimidad y le va a costar, en el mejor de los casos, votos el año que viene. Yo creo que ellos están viendo eso. ¿Cuánto cobras? Yo tengo una jubilación buena, yo estoy arriba de 500.000 pesos. Buena comparado con la mayoría. Por eso. Buena no es, pero dale. No, estoy mucho peor que el año pasado. La mínima 332 con el bono de 80. Entonces, yo entiendo lo que vos decís. Yo conocí y acompañé a Norma Pla, así que algo de esa lucha que vos decís la viví intensamente en aquellos días, con el Tano Joanini y todos los compañeros que hacían aquellas luchas, que lamentablemente se nos fue el Tano. Pero yo lo que digo es, ustedes, aparte de ser una encuesta, porque sería muy triste que ustedes se resuman a, como somos una encuesta negativa para el gobierno, nos van a dar 20.000 pesos más. El único compromiso inalterable que tiene una sociedad es con el ser humano. Y los jubilados no tienen revancha. Tienen un tiempo donde deberían estar disfrutando y viviendo sus vidas y no tendrían que estar marchando ni protestando. O por lo menos no por la jubilación. Podrían hacerlo por cualquier otra causa. Estos tipos vinieron a terminar con la Argentina, con el Estado, con los derechos sociales, con los jubilados, con los estudiantes, con las universidades, con los proyectos de desarrollo investigativo, con todo lo que encuentran a su paso. Yo lo que te pregunto es, porque yo lo viví, no bajó un solo hijo de puta de los que están adentro del Congreso a la marcha de jubilados el día que los cagaron a palo, porque yo estaba ahí. No bajó nadie. Son de amianto al dolor social de los jubilados. El Congreso vota ajustes, no vota a favor de los jubilados. Les vetaron todo lo que puede beneficiar a los jubilados. El presupuesto del 2025 es peor todavía para los jubilados que lo que hicieron en el 2024 sin presupuesto. Entonces la pregunta es, salvo que la Argentina ya se ha transformado en algo que desconozco y en gran medida es así, antes el jubilado ayudaba a sus hijos, ¿no? O sea, era el que ayudaba a llegar a fin de mes al hijo que se casaba, o le compraba la ropa al nieto, o le cosía a la abuela para el nieto con la plata de la jubilación. La ayuda era inversa. Sigue pasando, ¿eh? Hay En jubilados el fondo Sí. social sigue pasando. ¿Y cómo ayudan si ganan 300.000 pesos? Imagínate cómo vive el resto. Sí. Con la familia que cartonea, la familia que cobra la asignación, la jubilación es un ingreso seguro. Entra y se reparte como se puede. Eso sigue pasando. En los sectores Estás medios... hablando abajo de la línea de pobreza, sin alquilar. Abajo de todo. Digo, en la villa, para decirlo claramente. Sin alquilar, sin comprar, sin En nada. los sectores medios es al revés. Hoy los jubilados están empezando a hacer una carga para sus hijos, que también están complicados, porque también perdieron salario, porque también en muchos casos tienen el miedo a perder el trabajo. Es decir, hay muchos jubilados que están dejando el alquiler que no pueden pagar para volver a la casa de sus hijos. Igual suena horrible como lo dice de una carga, porque en realidad un hijo lo mínimo que puede hacer por su papá y su mamá, pero digo, yo después de toda una vida... No le estoy poniendo un contenido No, pero moral. suena feo que lo digan de esa manera, o que Pero usted lo diga de esa manera. Digo, Para el padre que Objeti- tiene que ser ayudado por su hijo es un peso. objetivamente, Es así, uno lo objetivamente, si yo digo que un trabajador joven tiene tres niños y que esos niños representan una carga económica, no quiere decir que no lo quiera. Claro. Quiere decir que tiene una responsabilidad sobre su espalda y que tiene que planificar su ingreso de esa manera. De la misma manera, hoy hay hombres y mujeres jóvenes que tienen que decidir, y esto es terrible, si le doy 2 pesos más para mis hijos o 2 pesos más para mis padres. Esto es dramático y genera Sí. una cantidad de situaciones horribles. ¿Y por qué crees que alguien que tiene dignidad
acepta semejante planteo criminal. O sea, el Estado te dice, elegí a quién vas a hacer que se cague de hambre, que el gobierno lo dijo, en esas palabras, y una persona digna acepta que el Estado le diga, alguien no va a tener que comer para que te alcance. Primero, no lo dicen. Sí, lo dijeron. Sí, lo segundo, yo no lo pondría en términos de dignidad. Yo lo pondría en términos de lo complejo que se hace para la mayoría de las personas entender los mecanismos que regulan la sociedad contemporánea. Los mecanismos están ocultos, la gente no entiende lo que pasa. Entonces hay gente que le dijeron que no hay más remedio, hay gente que le dijeron que la culpa es del que se fue, que hizo no sé qué desastre, que manejó mal, que robó, etcétera, etcétera. Y aunque todo eso sea cierto, ¿qué tiene que ver con que vos no le puedas dar de comer a tu padre o a tu hijo? ¿La dignidad dónde queda? Yo no lo pondría en términos de dignidad. O sea que la gente se tiene que morir asimilando que es una cuestión social y no de dignidad. Yo creo que con un gobierno distinto, con un gobierno más justo, con el gobierno más justo de la historia, siempre los recursos son finitos. Eso no es cierto. Los recursos son finitos. Eso no es cierto, eso es un principio liberal, sos muy liberal. Eso es un principio liberal. Eso es un principio liberal de la economía, que el dinero es un bien escaso. No hablo del dinero. Sí. Dije recurso es dinero. Entonces, lo que vos estás diciendo es un principio liberal. Es un principio de el dinero es un bien escaso, entonces como es un bien escaso no alcanza para todo. En la economía marxista, supongamos, para elegir otro modelo, ¿los recursos son infinitos? En la economía marxista la distribución del dinero es distinta que en el capitalismo. Sí, el sistema pero igual tiene un límite. Pero no, es que no es cierto. Primero, yo no soy marxista, ni los defiendo. Soy peronista y de tercera posición. Creo en el desarrollismo como modelo económico. Y los recursos, si bien pueden tener que ver con condicionamientos de la economía global, que puede pasar, una guerra, una situación, un cisne negro de la economía, vos tenés obligaciones como Estado que es priorizar la vida humana, con lo cual lo único que no puede faltar es comida para todos. Con un plato de comida en la mesa para todos y las panzas llenas, empezás a ver otro tipo de ajustes sobre otro tipo de situaciones que hacen a la estructura estatal, pero nunca sobre el hambre de las personas. Estoy de acuerdo. Ni sobre la falta de medicina, o sea... Estoy de acuerdo. Ahora, vos me preguntaste por qué la gente lo acepta. Porque la gente no llegó a ese punto de razonamiento que vos tenés. La gente no sabe que tiene derecho a comer, a curarse, no sabe. La gente no lo sabe porque además nunca lo tuvo. De hecho, ni los mejores gobiernos, ni los que podemos estar más de acuerdo, nunca alcanzaron a eliminar. ¿En qué generaciones hablas? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Sobre el final del gobierno de Cristina, que fueron dos gobiernos muy positivos y muy exitosos, Juan Carr dijo, estamos cerca del hambre cero. Estamos cerca del hambre cero. O sea, estábamos avanzando en una dirección, pero todavía después de 8 o de 12 años, o de 14 si tomamos Duhalde, todavía había hambre. La gente está acostumbrada a convivir con eso y de alguna manera genera una cierta resignación. Los que se rebelan contra eso y buscan la forma de participar sindical, política, vecinal, somos una minoría. Somos un núcleo de personas que hemos podido adquirir cierto conocimiento para saber que eso es evitable. O sea, planteémoslo de esta manera. Me hago cargo yo del gobierno, a la gente le chupa un huevo, va a aceptar que yo sea gobierno y le ponga las nuevas reglas y siguen como ovejas caminando con las nuevas reglas. Y no, yo no diría como oveja porque me suena despectivo. Es que lo que vos planteás es una manada de ovejas que aceptan que esto es así nada más. No, yo planteo que porque vos planteás que desconocen, entonces son ovejas porque desconocen. Pero mira, hay gente que trabaja mucho más de las 8 horas que debiera trabajar, en un trabajo que no le permite formarse ni entender lo que pasa. Mis abuelos hacían lo mismo, pero lo hacían para progresar. Mis abuelos laburaban mucho más de 8 horas, 16, 18, pero no lo hacían por necesidad. Lo hacían para poder progresar. Decían, con las 8 horas yo como, mis hijos comen, se visten, tengo techo, pero si quiero mejorar el techo, el vestido, la comida o el estudio, tengo que hacer más esfuerzo. Entonces, las horas extras sumaban salario, no sustituían la precarización del salario con más horas. Eran acumulación, o sea, más horas de trabajo, más renta.
Hoy lo que te dicen es trabajar 18 horas por la mitad de lo que trabajabas hace 9 meses. Seguro. Y no te alcanza. Son los últimos 50 años del mundo, la caída del salario. ¿Y por qué a Rusia le va bien? Yo no sé, podemos buscar seguramente alguna excepción. Tuvo sus crisis Corea también. del Sur le va bárbaro. Yo digo, Brasil le va espectacular. Bueno, pero en Brasil hay más miseria que acá. Son 240 millones de habitantes Sí. y el proceso de crecimiento lo iniciaron hace 20 años. Sí, Sacaron 48 millones de personas de la pobreza, Me que es alegra la totalidad muchísimo y tengo de la una población imagen, argentina. y tengo una imagen positiva de ese proceso, pero no lo que te digo es que hay un proceso que abarca la mayoría de los países del mundo donde hay un gran deterioro del salario, hay un gran crecimiento de la desigualdad y hay una... Vos hablas del occidente capitalista anglófilo. Sí. O sea... No sé si anglófilo, porque... Sí, es anglófilo. Los países anglófilos son los capitalistas de occidente. Y todo ese proceso que vos determinás es el que propagan los medios de comunicación analógicos que te hablan de los países del occidente anglófilo. La realidad es que hay otros países a los que les va muy bien y que son la Euroasia y que están fuera del concepto anglófilo del occidente que vos planteás. La verdad es que la injusticia está de este lado. Del otro lado van mejorando, no van empeorando. Desde que cayó el muro de Berlín para acá, la Euroasia crece y hay países donde se vive muy bien, con otras costumbres, otras demandas, otro tipo de sociedad, pero que tienen un estado de felicidad, que finalmente es lo que buscamos, que es mucho más aceptable que el nuestro. La pregunta que yo te hago es esta. Los jubilados tienen que estar luchando por algo que no debieran, que es sus ingresos acorde al esfuerzo, igual remuneración a justo esfuerzo. Ya lo hicieron el esfuerzo, son jubilados, ya está, son trabajadores pasivos. No está pasando. Están en lucha, con lo cual, con el principio contemplativo que vos planteás, el gobierno te lo va a agradecer toda la vida, te van a decir tráigame más como él, porque así todos justificamos que esto pasa así, que se caguen de hambre y que se vayan muriendo, así nos vamos sacando el problema de encima, que es lo que quieren. ¿La lucha cuál es? ¿Para qué es? Si vos lo planteás con una manera tan genérica como aspirina de contemplación, no hay que luchar contra el gobierno, casi te diría que hay que ser contemplativo. ¿Pero vos estás hablando por mí? No, en general te planteo, ¿dónde está la pero lucha? no, estás diciendo algo que yo no dije. A ver, Perdóname que te diga. dale. Yo estoy completamente en contra de este gobierno. Y me No, parece pero que- yo me refiero a la generalidad, no a este gobierno, porque el anterior o el que viene pueden seguir ajustando. Yo hace un rato Y dije, lo veremos todos en los su gobiernos momento. ajustaron a los jubilados, todos. No, todo no. Dame uno, el No, de Néstor. el gobierno de Cristina no ajustó a los jubilados. Sí, los ajustó. No, para Sí, nada. los ajustó. La jubilación... Tenían mejor estándar de vida, pero también se ajustó la jubilación porque el 82% móvil, que es ley, nunca se pagó. Pero Entonces, no lo pagó nadie, ni antes ni después. todos cagaron a los jubilados. No comparto. No, Bueno, no no comparto. comparta, pero es un hecho de la realidad. Vos no cobrás el Bueno, está 82% bien. móvil. La realidad, perdóname, la realidad no es solo la que ves vos. Yo me No, pero es una invitaste- realidad fáctica. No Pero cobraste vos nunca me- el 82% que te pertenece. Defendé a quien quiera, nunca cobraste el 82% móvil. Bien. Entonces ¿Y te ¿Por cagaron. qué será? Porque te cagaron. ¿Es factible eso? Sí, por supuesto. Ah, yo no sé. Bueno, vos no sabés, sí es factible. No, la verdad que Sí es factible. me parece que tenemos que conversar en otro tono. No, Pero a ver, no, es factible. no estoy cómodo con este tono. Bueno, yo lo que te planteo es lo siguiente. ¿Dónde está la lucha de los jubilados y por qué luchas? ¿Por 200 lucas más, por 100 lucas más? ¿Por qué luchas? Hay que plantearse hoy que hay un aumento de emergencia. Eso hay que ¿Es plantearse eso? ¿Es nada más en que un inmediato. reclamo salarial? No es eso nada más. Me parece que hay muchas cosas. Estamos reclamando, este lunes fuimos a reclamar que el PAMI devuelva los remedios. Sí. Se sacó. ¿Sí? Hay lugares donde el PAMI ha cortado el servicio a la gente, porque no le paga a las clínicas, en fin. Tenés que ir tratando, me parece a mí, de ponerle piedras, de ponerle obstáculos a este gobierno para, en esta etapa tan negra que nos tocó, retroceder lo menos posible. Ponerle obstáculos para facturarle un costo político cada vez que ellos hagan una reforma negativa o regresiva. ¿Con cuántos muertos contás por cada reclamo de eso? O sea, ¿cuántos jubilados se tienen que morir hoy para que llegue Yo no estoy el- tratando que se muera nadie. No, pero ellos ganan tiempo. Ellos te ven a vos a hoy. Pero, Y ellos ganan tiempo. ¿qué solución mágica tenés cuando el pueblo argentino en su conjunto cometió el error de votar a este tipo? Terminar con este gobierno. Ustedes fueron a la CGT a hablar con Daer y decirle gordo ladrón, ¿qué vas a hacer por nosotros? No, yo no le tengo poco faltar el respeto ni a Dar ni a nadie. No, se lo falto yo, es un gordo ladrón. Bueno, yo no me manejo en yo esos sí, términos. es un gordo ladrón. Bueno, Listo. nosotros estamos desde la multisectorial de la Seguridad Social pidiendo entrevistas con las centrales sindicales. Ya nos reunimos con la CTA Autónoma, tuvimos una entrevista con
con el Frente Federal, con Moyano y demás, que sí nos vinieron a acompañar ese miércoles que hubo el repudio al veto, sí hubo una presencia sindical importante, de varios sindicatos, no de todos, pero de muchos. ¿No se sintieron un poco solos? Yo no lo pienso. Cuando fue la marcha de las universidades, que fue multitudinaria, y cuando ustedes, que era algo más de emergencia, más literalmente yo, que tengo a mis viejos jubilados y todo, que era algo más urgente, ¿no se sintieron que tendría que haber más masividad? Porque toda la gente que fue a la marcha de las universidades tiene padres o abuelos jubilados. Mira, ¿Por qué crees que no está ahí la gente? Y lo digo con tristeza, te lo pregunto con sinceridad. Yo te digo que seguramente... O sea, mis ganas es que esté lleno eso de gente, no es que te estoy diciendo... Seguramente algunos compañeros, algunos jubilados se han sentido así, hay quien lo ha expresado. Yo creo que hay que hacer una lectura más de entender que la sociedad tiene sus ritmos para reaccionar, tiene sus procesos para entender los problemas. La marcha universitaria fue muy masiva la primera, casi espontánea, y fue un poco menos masiva la segunda. Sí, es verdad. Porque han logrado instalar, el gobierno es muy hábil instalando, que hagan lo que hagan no pasa nada. ¿Sí? Es mentira que no pasa nada, porque aunque no pase nada en la superficie, si vos le vas deteriorando el apoyo, si vos estás despertando a alguna gente que todavía espera, que todavía confía, si vas metiendo argumentos ahí, estás haciendo algo. Pero ¿usted no cree que en el ritmo que dice usted llevar, o en la mayoría, pasan un montón de cosas en el medio? Por supuesto. Como jubilados que se mueren porque no tienen la medicación. Sí, por supuesto. Como niños que se mueren porque no tienen para comer. Que me preocupa más lo de la niñez que lo de los jubilados, ¿no? No, yo creo que debería preocuparnos absolutamente todo. O sea, Sí. no una cosa más que otra. Es todo, porque todos somos personas, todos somos seres humanos que tenemos derecho a la vida. No es esto me interesa más, esto me interesa menos. Por eso estamos en la pelea. Y tenemos la fuerza que tenemos, no tenemos la que nos gustaría tener. Está bien, pero ustedes no tienen la culpa porque primero, ustedes no representan a los jubilados, son un grupo de jubilados. Los jubilados son una masa gigantesca que no tiene organización sindical y no funcionan como bloque, con lo cual por eso son vulnerables, porque no tienen organización política sindical. Es un sector disperso, pero por supuesto, naturalmente disperso, sí, claro. Porque los trabajadores activos están agrupados en la empresa, en la fábrica, en la oficina, los estudiantes están agrupados en la universidad, en el centro de estudiantes, y los jubilados estamos naturalmente dispersos. Por supuesto, son los más indefensos. Cuesta hasta traerlos a un centro de jubilados a socializar y a hacer yoga, que a lo mejor es el primer eslabón para después lograr una participación social, política, cultural. Lo que pasa, Carlos, es que es natural, porque un tipo que está en esa etapa de la vida, lógicamente tendría que estar en la etapa de decidir qué carajo quiere hacer de sus días, no tendría por qué estar colectivizado. El que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. Debería ser la etapa donde cada uno esté resolviendo si quiere estar leyendo libro en su casa, si quiere viajar, si quiere ir a un centro de jubilados. Ahora, cuando los ponen a luchar por la subsistencia, claro, no están organizados porque no es la edad para estar organizados para luchar, es una etapa distinta. Los más jóvenes tampoco están organizados. Bueno, no, pero vos recién planteabas, están los sindicatos, están las organizaciones estudiantiles, otra cosa, tienen más, capacidad, ni bien se despierta la voluntad de conseguir canalizar. Si hoy se despierta la voluntad en todos los jubilados del país de hacer algo, igual no existe una estructura orgánica que le dé contención. Exactamente. Entonces, usted hace un rato dijo que se pudo juntar o tuvo la posibilidad de hablar con algunos sindicalistas. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál Ya se les va a pasar, le dijeron. No, tuvimos buena respuesta. Nos acompañaron el día que hicimos el repudio al veto. Eso fue todo. Perdona, yo estaba ahí, no estaba en un carajo. Pablo Moyano estaba a 6 cuadras sobre Callao, pero esa no es la presencia sindical. O sea, eso fue el arreglo. Eso es chantada, eso es poner una bandera y movilizar para decir que estuvieron, pero no estaban en primera línea, no estuvieron cuando la policía reprimió, no estuvieron cuando se armó el quilombo. Eso es una actitud totalmente secundaria. Y yo a Pablo lo conozco de hace 40 años, ¿está bien? O sea, y tengo relación de amistad y de relación personal. Y sé perfectamente que eso no es estar presente, eso es justificar presencia, que es otra historia. En la primera línea no había nadie, el único que estaba conmigo ahí es Luis Zamora, que pasó caminando, era el único
que pasó por adelante de la policía y que yo te puedo dar fe que estaba ahí. El resto estaban boludeando, haciendo que estaban, 2 declaraciones para la cámara de televisión y a casa. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo entiendo tu posición, no comparto para nada que haya que esperar nada, no comparto para nada que el sindicalismo esté combativo para defender a los jubilados. Se hacen Yo no los dije boludos. tampoco eso. No, se hacen los boludos y obviamente no te van a no recibir o maltratar, pero en la práctica no hacen un carajo. Los diputados son todos unos traidores, los senadores son unos soretes que no hacen nada, se borran de las marchas, del Congreso, de todos lados. Y finalmente terminan, por default, permitiendo que se los caiga a los jubilados. Sin embargo, votaron una ley que nos generaba un aumento. El aumento generado por la ley fue traicionado por diputados que la habían votado. O sea, los mismos que la habían Pero votado... no son todos, No, pero a ni ver, la mayoría. el Congreso hoy funciona, desgraciadamente, en un sistema corrupto como la República, por minoría. O sea, hoy 85 diputados garantizan que los vetos ilegales del presidente se apliquen. Entonces, ya no aplican las mayorías. De todas maneras, la mayoría que votó el aumento, que también votaron a favor del presupuesto universitario y que también votaron a distintas leyes que normalmente van en el presupuesto anual, no son excepcionales. O sea, anualmente, salvo este gobierno que es criminal y genocida, ninguno recortó, ni Macri, lo que habitualmente eran la fórmula de jubilados, el tema de universidades, eso viene en el presupuesto nacional. Como este gobierno excepcionalmente no tuvo presupuesto, obligó al Congreso a tener que sacar leyes particulares porque no había presupuesto. Con lo cual, no es que la votaron a favor de ustedes, sino que era un genérico que viene en el presupuesto, que es actualizar las jubilaciones. Nadie puede votar en contra de la actualización de las jubilaciones, salvo el veto presidencial y la minoría que lo acompañó para que no pueda haber mayoría especial. Pero era una excepción, era una ley excepcional por falta de presupuesto. Ahora, ni uno solo de esos diputados, ni aún los que votaron a favor del ajuste salarial de los jubilados, bajó a bancar los jubilados, ni uno. Entonces uno dice, a ver, la policía no la tiene que enfrentar el jubilado, que la enfrente el legislador, que por lo menos tiene fueros y fue empoderado para eso. Hay diputados que fueron golpeados. Tiene un arma, claro. Hay diputados que fueron golpeados. No, el Gordo Valdés no fue golpeado. Le tiraron gas, pimienta, se sentó conmigo en un programa de televisión y dije, Gordo, ¿vas a firmar ahora el juicio político o no te alcanza con que te escupan tampoco? Y no lo firmó. Con lo cual, esos diputados que fueron, le tiraron gas, pimienta, se guardaron en el Congreso y a pesar de la represión policial contra un legislador, no tienen los huevos de firmar el pedido de juicio político contra Milei y Villarroel, te muestran que tienen otros intereses. Si no, ese mismo día, en ese mismo minuto, el oficial que le tiró gas pimienta a un legislador tiene que estar preso, porque el legislador es una autoridad. El policía no le puede tirar gas pimienta a un legislador nacional. A nadie. No, pero olvídate de la represión general. Cuando se le presenta a un diputado nacional y le dice que es diputado nacional a un policía, el policía le tiene que hacer la venia. No solo no le puede tirar gas pimienta, porque es una autoridad de uno de los poderes del Estado el que se le está dirigiendo. Los reprimieron como si fueran Josecito, Santiaguito o Batilito y no le firmaron el pedido de juicio político y no pidieron la destitución de los oficiales que les tiraron el gas pimienta. Hay una causa, ¿eh? Hay una causa abierta por Castañeto. Por Castañeto, sí. Fue el único. El único. Que Castañeto estaba ese día con Valdés y con... Sí. Ahora, yo lo que digo y te pregunto, para no entrar en debate genérico, sino el de los jubilados. Yo creo que ustedes están muy solos y muy abandonados por la política y que la política usa a los jubilados para hacer demagogia, pero en concreto no actúa. Esto es lo que yo veo, lo que yo reclamo y lo que yo no toleraría conduciendo el Estado, que es que se ajuste a los jubilados. Porque obviamente ese ajuste a los jubilados se traduce en una política cultural. Ya deja de ser política de coyuntura, es cultural. Hay que deshacernos del problema de los jubilados de una buena vez, que es el discurso liberal que se vive acá en Italia, en España, ¿no? El tema de que ya no existe relación o correlación entre las cajas de previsión social con respecto al nuevo trabajo. Entonces los jubilados son un problema de la economía. Alberto Fernández dijo, está por ahí, no sé si lo pueden conseguir, chicos, en una entrevista, al principio de su gobierno, Alberto Fernández dijo que los jubilados eran un problema. Sí. Problema, lo llamó problema a los jubilados. Y dijo que era necesario terminar con ese problema para que la economía se pueda sanear. Porque vivían muchos años. Porque vivían muchos años. Porque la medicina había avanzado y eso hacía que exista más proyectos de longevidad y que al vivir más años eran un problema para la economía. Ahora te lo busco y te lo paso.
Si el presidente Nakampop, corrupto, hijo de puta, pero no importa, votado por nosotros, dice que los jubilados son un problema porque viven mucho, ¿qué le queda al gobierno de Milei? Entonces yo lo que veo es que hay toda una clase política enroscada en que los jubilados son un problema. Y este gobierno pide por los jubilados hasta que son gobierno, y cuando son gobierno dicen lo que dijo Alberto Fernández. No, en realidad los jubilados son un problema porque viven mucho. ¿Qué visión, más allá de la coyuntura, sacate la coyuntura, quien sea el gobierno de turno, sácatela, crees que se puede hacer para organizar a los jubilados frente a los que siempre terminan con el discurso de que hay que ajustar a los jubilados? ¿Se te ocurrió algún tipo de organización, algún tipo de instrumento para poder aglutinar la fuerza de los jubilados y que no quede dispersa y no ser pequeños grupos de protesta que encima piensan distinto? Porque ahí hay un tema. Yo hablo con muchas agrupaciones de jubilados, todas hacen algo y finalmente ninguna representa a nadie. Son 20 de un lado, 30 del otro. ¿Hay algún mecanismo para que se junten, para que articulen? Él está con Horacio Burgos. Fuerza social, para que tengan ¿No estás con Horacio Burgos? No. Ah. No importa, no importa. Mira, nosotros ahora constituimos este año la multisectorial en defensa de la seguridad social. ¿Para qué? Para que no estemos solo los jubilados, sino también los trabajadores activos. Bueno. Es decir, en la multisectorial están 2 centrales sindicales, las 2 CTA, ahora en proceso de fusión, pero por ahora son 2 CTA. Están varios sindicatos de la corriente federal, la bancaria, gráficos, telefónicos. Vienen un organismo de derechos humanos, como es la Asamblea Permanente, viene una cámara empresaria, como es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, hay organizaciones partidarias, hay organizaciones políticas no partidarias, hay centros de jubilados, hay federaciones de centros de jubilados. La multisectorial pretende ser una herramienta política de movilización, pero también de debate y de disputar estas ideas que este neoliberalismo tan extremo intenta imponer, porque, digamos, la seguridad social en la Argentina arrancó en 1904, no tiene el color de un partido político o de un movimiento. Fue transversal y hubo en otro momento del mundo toda una corriente del liberalismo social que pretendía que, además de organizar la economía sobre la competencia, lo cual tuvo sus méritos y tuvo sus miserias, hubiera todo un sistema de compensación para que el Estado tenga un mecanismo de redistribución para proteger de las contingencias de vejez, contingencias de invalidez, contingencias de enfermedad, ¿sí? Es decir, la seguridad social en todos lados contempla esas contingencias y tenemos que defenderla porque estos tipos se la quieren llevar puesta. Estos tipos quieren reducir todo a la categoría del mercado. Esto que vos decís de que la persona tiene derecho a comer, tiene derecho a tener remedios, se encarna cuando hay una política pública que lo establece. Por ejemplo, los remedios del PAMI eran eso, ¿sí? Es una política pública, eran 5 remedios. Bueno, alguna vez no tuvimos ninguno, ahora tenemos 5 remedios gratis y ahora lo quieren sacar. Hay muchos medicamentos que no solo para el PAMI, para los jubilados, los convirtieron en venta libre. ¿Sabe qué significa? Que tu obra social... Pharmacity. Tu obra social, tu prepaga, no te descuenta más el 40%. No te descuenta nada porque ahora... Es el negocio de Pharmacity. No es un medicamento, sí. No sé, porque Pharmacity lo cobraba igual. No, porque esto es monopolio directamente. Ya. No, pero antes... Sí, antes no tenés descuento. Antes, a través del descuento, vendían y le cobraban a la obra social. Ahora van a vender menos. Van a vender menos, no sé si es negocio para farmacéuticos. La obra social ahora, con la nueva reforma, que obliga a que vos tengas que tener una receta sí o sí de la obra social que te receta, no puedes tener un médico que no pertenezca a la cartilla si tienes obra social, garantizan el monopolio, con lo cual lo que te están dejando es cada vez más aislado y más solo, porque si no tenés obra social para hacer la prescripción de la cartilla, no accedes a los descuentos tampoco. El tema yo te pregunto es este. La multisectorial es un instrumento político, pero esa no es de los jubilados. Ahí hay una mezcla de todo, está bueno, pero hay una mezcla de todo. Donde los jubilados no mandan, no va a mandar un jubilado a la CTA ni a la bancaria. Yo lo que te pregunto es si hay algo de los jubilados.
solo de los jubilados, porque en esa multisectorial vas a estar vos, otra agrupación de jubilados que dice que también es de jubilados, y otra que también, y finalmente unas de 30, unas de 40, están adentro porque esa organización dice que tienen jubilados, porque estás vos, hay 10 más, pero yo digo de los jubilados, una organización de jubilados, no donde se metan la CTA, ni la bancaria, ni nadie, a decirle a los jubilados cuál es el plan de lucha. Bueno, hay muchas agrupaciones que vamos a tener que ir necesariamente un proceso de cierta síntesis, que es difícil. La mayoría de los jubilados votó a este gobierno, sí, psicópata, que coincido que... ¿Y cómo lo explica eso usted? Ganó por la misma razón que ganó Perón en el 46, porque era nuevo. Ganó por la misma razón que ganó Néstor, porque era nuevo. ¿Vos creés que los principios de Perón y de Néstor eran nada más que cosas nuevas? No, quiero decir que para muchos de los que lo votaron apostando a algo nuevo. Alguna gente lo votó empapada de los principios y otra no. Ahora, ¿cómo llegamos a votar por algo nuevo a Perón? Dijiste Kirchner y ahora hablas de Milei, digamos, hay un abismo. Porque yo creo que después del 2001 y después de la experiencia kirchnerista, el Poder Real aprendió. Y el Poder Real, hoy además, como decía, en el mundo hay un giro hacia una concentración cada vez más bruta del capital, hay un predominio del sector financiero sobre el sector industrial tremendo, ¿sí? Entonces, hoy le dieron alas el Poder Real a este tipo, y sobre el relativo fracaso de los últimos dos gobiernos... ¿A qué se refiere con el Poder Real? ¿Por qué determinás que el Poder Real no es el pueblo organizado, sino las corporaciones? No, hoy los que tienen el poder son ellos. Hoy es relativo, porque el poder existe mientras es pensado. El poder no es la administración de los recursos, el poder es una actitud de vida. Con lo cual, si existiera nada más que la tenencia de la administración de los bienes como uso del poder, analizando únicamente la cuestión económica, Farrell seguiría en el gobierno y Perón no hubiera salido al balcón. El poder no está en el gobierno. Bueno, el poder está en la capacidad de organización. Hay momentos disruptivos, pero en 1810 se produjo la revolución 300 años después que llegaron los españoles, no 30 días. Hay procesos. Sos un tipo muy paciente. Yo la verdad que... No, yo no soy un tipo paciente. Sí, yo no espero 300 años para pegarle un tiro al que me somete. No estoy diciendo que hay que esperar. Digo, los procesos históricos llevan su tiempo, independientemente de lo que yo quiera hacer individualmente. Que por otra parte no le quiero pegar un tiro a nadie. Lo aclaro de entrada. Bueno, yo sí, si hace falta. A ver, al enemigo se lo mata o se lo conjuga. Al enemigo no se lo trata como un adversario ideológico. Vos no vas a ir a Malvinas el 2 de abril a charlar con los ingleses. No, bueno, esas son situaciones especiales. Bueno, son situaciones... los gobiernos de ocupación, las invasiones inglesas, esta invasión cultural y invasión práctica del Estado argentino por la vía de la estafa electoral, de la implementación de un ardid que les ha dado el gobierno como caballos de Troya, asumiendo que es un topo en el Estado, es un enemigo del Estado argentino, no es un adversario político y no está entablado en discusión democrática. La realidad es que tenés mucha paciencia. Yo admiro tu capacidad de comprensión del fenómeno histórico para las luchas. Yo no tengo cero paciencia con este gobierno, quiero que se termine hoy, y si hubiera terminado ayer mejor, y si hubiera terminado hace 9 meses por mejor. supuesto, en eso coincidimos, bueno, pero no va a pasar. Eso es lo que vos decís. Porque todavía, no va a pasar hoy. Mañana a la mañana no sé. Yo no estaba el 16 de octubre, pero seguro había alguien como vos que decía, mañana no va a pasar. Bueno, pero eso, el 17 de octubre ¿cuántos hubo en el siglo I? No, tuvo el Cordobazo. Las luchas sociales fueron permanentes y sistemáticas. Bueno, yo lo que te quiero decir, ojalá pase dentro de 10 minutos. Sí. Trabajamos para eso. Yo trabajo para eso. Vamos para eso. Cuando junto 20 personas, o cuando nos juntamos 200, o cuando... Sí, el discurso de la paciencia no ayuda a que pase. No, yo no tengo... Vos me preguntás a mí, y estamos hablando acá, razonando, me preguntás, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es, te conté lo de la multisectorial, te conté que existe la confederación. Está buenísimo. Estamos impulsando que más gente forme centros de jubilados en los barrios, que esos centros adquieran un contenido reivindicativo y político también, aparte de la función social que es primigenia en los centros, primera. Hago una consulta. Cuando uno planifica, dentro de la planificación están los tiempos, y cuando los jubilados se sientan, trabajadores pasivos, a planificar, tienen como expectativa de la masa de jubilados
una cuestión temporal mucho más reducida en términos biológicos que lo que planifica un centro de estudiante universitario. Entonces, las luchas son mucho más cortas para lograr que vean los resultados los que están luchando. Entonces vos tenés jubilados que van a la Corte Suprema a reclamar una recomposición atrasada, un derecho violado. La Corte termina resolviendo por caso individual sin reconocer el derecho colectivo y después te obliga a todo el resto a seguir el mismo camino para llegar a la Corte, para tener una sentencia. Cuando llegaron, el 80% murió. Entonces, el Estado sabe que boludeando a los jubilados pasa el tiempo y las cosas se van acomodando, como pasó con el corralito, como pasó con todo. Entonces la pregunta es, la estrategia temporal de las agrupaciones de jubilados. Asumir que el tiempo biológico no es el mismo, que la lucha de un sindicato, de un centro de estudiantes, no es lo mismo que un centro de jubilados, porque la táctica para aplicar debe tener resultados lo más inmediatos posible para que el que está luchando pueda disfrutar del éxito de esa lucha. Bueno, entonces, perdóname que te contesto en eso. Primero, creo que ninguno de nosotros, de los que estamos militamos pensando exclusivamente en el caso personal. Militamos pensando en los que están mucho peor que nosotros y militamos también pensando en los que vienen atrás. Ahora, cuando yo dije, vamos a pedir una recomposición salarial, me lo tiraste abajo y me dijiste, eso no sirve, eso es poco. No, porque yo creo que ustedes no merecen una recomposición salarial. Ustedes merecen lo que sería una paritaria de jubilado nacional que les devuelva derechos, no solo... Porque ¿sabes qué pasa? Mañana Milei o Hitler te tira 200 lucas más, te acomoda el salario y terminó la lucha de la reivindicación de los jubilados. Ustedes tienen derecho al 82% móvil, que es ley. Y lo que tienen que luchar es por el 82% móvil, no explicar por qué no se puede pagar. Lo que tienen que hacer es reivindicar su derecho a la salud, o sea... Te diría que es una paritaria lo que necesitan. Entonces, hoy una paritaria tendríamos que elegir delegados paritarios. Y una elección nacional de delegados paritarios probablemente terminaría ganando lo mismo que ganaron la elección nacional. ¿Por qué? Porque son los que tienen el sentido común dominante, son los que tienen el consenso ideológico. ¿Vos crees que la mayoría de los jubilados son liberales? Yo creo que ni siquiera se preguntan qué es ser liberal. Pero lo son. No, no es el sentido común dominante. Pero lo son. Vos estás diciendo que la mayoría son liberales. Les quiero decir una cosa, que me están hablando de varios grupos de jubilados, porque nosotros acá vienen varios, vienen los de Horacio Burgos, vienen, bueno, de otros grupos, que varios estuvieron en este programa, y están un poco enojados con la forma tan tibia de hablar y... Que vengan ellos y hablen como ellos Por eso le digo, no, creo que están lejos de su opinión con respecto a, por lo menos liberales no los considero a ninguno de ellos y han venido varias veces. Cada uno y ahora habla... le pregunto, ¿por qué no se junta con el resto? ¿Por qué no se juntan todos? Más allá de esto de la multisectorial que usted propone, ¿por qué no se juntan, en vez de haber tantos grupos por separado de jubilados, por qué no se unen todos? ¿Y por qué hay tres centrales sindicales? ¿Cómo? ¿Por qué hay tres centrales sindicales? Porque los tres secretarios generales quisieron cambiar la camioneta 4x4. ¿Por qué hay 700 partidos políticos? Pero me parece que claramente los jubilados no tienen la fuerza hoy como para estar tan separados. Eso está a la vista también, no es lo mismo. Usted está comparando, me parece que no tiene no se puede comparar tanto. Bueno, yo te digo la comparación que se me ocurre. Unificar es fácil aparentemente. Pero después, como cada uno tiene su manual de instrucciones de qué es lo que hay que hacer, cada uno tiene la posta. Pero si tienen la lucha es la misma. La lucha no es la misma. Lo que buscan ustedes, no buscan lo mismo, no tienen uno se junta con gente que tiene la misma, por lo menos el mismo compromiso y la misma lucha y las mismas intenciones de cambiar algo y de mejorar, porque los jubilados hoy están en una situación pero realmente... Fíjate que cada uno cree saber cuál es la táctica, cuál es la estrategia correcta. Cada uno, muchos de los más activos, qué casualidad que los jubilados más activos son los que tienen a su vez alguna terminal política y algún vínculo partidario. Entonces ahí aparecen un montón de... ¿Pero qué tiene que ver la política? Claro, pero yo no digo que sea malo, digo que cada uno sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Vos sos independiente, no tenés posición política? Yo tengo posición política. ¿Y entonces sí. por qué decís los demás? No digo que está mal, digo que a veces hace difícil llegar a acuerdos. ¿Pero por qué? Porque claro, entonces, ¿por qué? A ver, por la misma razón que el conjunto del movimiento popular está atravesado por internas, está atravesado por confusiones, porque yo creo que a muchos de nosotros, diría que a la gran mayoría de los que estamos del lado bueno de la vida, se nos quemaron los libros.
cuando pasó lo de Milei. Nadie entiende qué pasó ni por qué pasó. Y entonces tampoco saben cómo oponerse. Si salís de la lógica primaria, tiene explicación. Es un problema sistémico. Yo te voy a regalar un libro. No es un problema de personas, ni de administración, ni de nada de todo eso. Vos hace un rato decías, nos dieron 5 medicamentos, antes no teníamos ninguno, ahora tenemos 5, ahora nos lo sacan de nuevo. Bueno, eso es un problema sistémico. Vos no tenés por qué andar rogando que venga alguien que te regale 5 medicamentos, porque es un derecho que tenés a acceder a esos medicamentos en calidad de trabajador pasivo. Con lo cual es un problema sistémico. El sistema te tiene que proteger, no las personas. Cuando se trata de personas... Comparto totalmente. Cuando se trata de personas, estamos jodidos. Ahora, los 5 medicamentos no estaban constituidos como derecho, porque no estaban amparados en ninguna ley. Sí, claro. Cuando se crea el PAMI, se crea como una obra social, sí, claro. Y lo que tenían todos los beneficiarios del PAMI era el 40% de descuento, como en cualquier obra social. Entonces, en algún momento alguien que quería mejorar el sistema dijo... Aparte del 40% en todos los medicamentos, te doy 5 gratis. Está bien, pero eso es limosna. Claro, lo que se necesita es un paso más. No, eso es limosna. Vos tenés que tener un sistema que proteja a los trabajadores pasivos y le garantice, con rango constitucional, el derecho a acceder a lo que tienen que acceder. Bueno, ahí te voy a decir algo que me gusta decir siempre. El artículo 14 bis de la Constitución vigente, que establece el 82% móvil, ese artículo fue puesto para disimular que estaban derogando la Constitución del 49. Ese artículo es el único artículo que sobrevivió de la Constitución del 49. Y sobrevivió por Oscar Allende. Con lo cual, ese artículo es justo de la Constitución del 49. Así como está, creo que no. Sí. El texto lo sobrevivió Oscar Allende, gracias a Dios. Un monstruo, un tipo al que yo le tengo cariño y aprecio histórico. La realidad es que la Constitución del 49 está secuestrada desde la Libertadora para acá, pero ningún gobierno, ni siquiera en el retorno de Perón a la Argentina, se pudo reponer la Constitución del 49 por problemas sistémicos y de urgencia. Vivimos siempre en urgencia los argentinos, siempre el día de mañana es el último y no se vuelve a reinstaurar el mecanismo institucional que era la Constitución del 49, que yo comparto que es la que debería estar vigente con sus modificaciones, obviamente porque hay nuevos derechos del trabajo, hay nuevas formas asociativas del trabajo, el siglo XXI no es el siglo XX, pero la base es la Constitución del 49, no tengo ninguna duda. Yo creo que con el gobierno de Alberto Fernández, que para muchos fue muy malo, con pandemia, con sequía y con guerra, perdimos 4 puntos de nuestro poder adquisitivo en 4 años. Con este perdimos 30 puntos en 10 meses. Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, ahora, la persona que hoy está enojada porque sabe que Milei le metió la mano en el bolsillo, sabe que vino a hacer esto, sabe que la devaluación de diciembre vino sobre todo a bajar salarios y jubilaciones, esa persona está enojada con Milei. Ahora, hay otra persona que, como él dice, está prisionera de la Nación Más o de TN, está aislada, y entonces la culpa de lo que pasa es de lo que se fueron. ¿Sí? La culpa de lo que pasa es de lo que se robaron. Milei no justifica al delincuente Alberto Fernández, que fue un corrupto impresentable, y que fue el que le pavimentó la llegada a Milei, porque la sociedad lo que te factura, y por lo cual se perdió, es los niveles de inmoralidad con los que se gobernaron. Cuando vos sos un inmoral, generás que alguien tenga expectativas sobre otro tipo de propuesta, sea la que sea. Cuando vos tocás fondo en tu relación con la sociedad, en la soberbia, en el despotismo, en la locura delirante de considerarte una vanguardia, la sociedad te termina diciendo anda la puta que te parió y votan a cualquiera, votan a Milei. Sí, lo que dije. Con lo cual, pero por eso te digo, no es que perdimos nada más que 4 puntos y ahora 30. La gente esa cuenta la hace. Estoy hablando de económicamente. Sí, la gente, esa cuenta la hace la gente, pero también hacen la cuenta de qué son las cosas que ya no aceptaban. Entonces, la gente dice, mirá, yo no pensé que me iban a hacer esto, pero lo que sí sabía es que no quería más aquello. Entonces, hacia adelante, el desafío es que cada uno encuentre una nueva propuesta, porque para atrás no vuelve nadie. El espejo retrovisor lo arrancaron del auto directamente para no mirar para atrás. Es todo parabrisas. Para salir de esto la gente quiere que le hables para adelante. Le llegás a nombrar el pasado y te cagan a trompadas. Con lo cual,
Hay que construir una idea de oportunidad de futuro. Todo lo que vengan con reivindicaciones históricas de pasado están terminados. Los liquidaron en la última elección, los enterraron y no los quieren volver a escuchar hablar. No quieren volver a ver las caras ni los nombres de ninguno de los que participaron de ese pasado. Y más el 60% del padrón que son jóvenes, sub 40. O sea, hay una masa mayoritaria del padrón que desterró de la política a esos que pretenden decir que van a volver. Para mí es muy importante que ese 60% del padrón entienda la situación de los trabajadores pasivos, que los pibes, sub 40, entiendan que existen seres humanos que son sus propios abuelos, que necesitan tener los derechos garantizados. Porque esos pibes hoy te dicen, yo soy nómade. Yo no me interesa trabajar en una fábrica, entrar a las 8 de la mañana, comer una hora al mediodía y salir a las 6 de la tarde, no me interesa. Yo laburo acá o en Grecia, me da exactamente igual. Yo soy youtuber, mientras tenga la diaria me chupa un huevo pensar en el futuro. Con lo cual esos pibes son proclives al anarquismo capitalista y a cagarse en los jubilados trabajadores pasivos. Y ahí está el problema. El problema que yo te planteaba hace un rato, cuál es la temporalidad de la lucha para ver los objetivos, porque está muy bien que ustedes luchen para los que vienen atrás, siempre uno deja algo para los que vienen atrás, pero tienen derecho a ver los resultados inmediatos, porque no todos tienen familia los que están jubilados. El trabajador pasivo puede ser solo y que no le alcance para alquilar y comer, que tiene que hacer suicidarse. Tiene que tener una lucha que le traiga soluciones inmediatas. No todos están en condiciones de decir, yo tengo para vivir, tengo mi casa, me compré un techo alguna vez, tengo un hijo que me banca. ¿Qué hacemos con los que no tienen ese recurso? Acepto sugerencias. Si alguien tiene la posta... Yo te la doy con todo gusto, con todo placer. Primero, no discutamos más hombres o mujeres y que la discusión sea a ver quién viene a darme los 5 remedios que me sacaron. Empecemos a discutir el sistema. Y la segunda parte, dejemos de justificar a los traidores, porque los traidores traicionan y son los legisladores nacionales, el sindicalismo. Yo te propongo. No comparto. Bueno, así te va, pero podés seguir por ese camino. La realidad es que los jubilados necesitan una organización de lucha. Esa organización de lucha se la tiene que proteger el sindicalismo. Los únicos que le pueden dar cobertura a los jubilados es la CGT. No hay otro lugar donde puedan ir a tocar timbre. Y ahí, no dicho por vos, sino dicho por mí, hay un gordo sorete traidor y ladrón que es Daer. Con lo cual, lo que hay que tratar de hacer es conseguir representaciones sindicales que le den cobertura a la lucha de los jubilados y que no sea una vez cada tanto cuando hay una marcha excepcional y hacemos que los apoyamos. Tiene que haber una lucha sistémica, que todos los días se levante el sindicalismo diciendo que los jubilados no tienen para comer. Entonces solucionen la comida de los jubilados, que puedan alquilar, tener remedio y comer. Si esa no es una lucha diaria de los sectores populares de la reivindicación sindical, la Argentina está perdida, porque quiere decir que esos hijos de puta están negociando las obras sociales con el gobierno y se cagan en que se muera el jubilado, linealmente. Para eso, lo que yo haría si estuviera en el lugar de ustedes, no me toca todavía, es buscar una organización masiva de jubilados, porque el sindicalismo especula. ¿Quién viene? Viene Carlos, otra vez Carlos, decirle que sí, que mañana, después atenderlo vos. Si ustedes tienen fuerza organizacional... Por supuesto. Entonces, te cuentan las costillas, eso es normal en todos lados. Entonces, yo lo que digo es, creo que los jubilados deberían darse una organización sindical de jubilados, sacando diferencias políticas, sacando pertenencias ideológicas y tener un instrumento de poder. Mientras no sean un instrumento de poder, los van a seguir violando una y otra vez, con complicidad de los que tendrían que luchar por ustedes y no lo hacen. No lo van a hacer. Entonces, mi visión... menos tolerancia a los intolerantes, menos tolerancia a los traidores, más organización de estructura para tener peso frente a las organizaciones que los traicionan, y todos estamos con los jubilados. Eso es cierto, todos estamos con los jubilados. Desde la empatía de la lucha de los jubilados. En la práctica, yo te vuelvo a repetir, colaboré con las luchas del Tano Giovannini y de Norma Pla. Vi las internas de los jubilados desde hace 30 años para acá, 40 ya que pasaron, y los objetivos cuando son únicamente de recomposición salarial fracasan inexorablemente. ¿Pero quién dice únicamente? No, te digo que... Porque vos decís, tiene que tener resultados rápidos. Sí, pero después de paritaria, no de recomposición. Tenemos que hablar del sistema. Sí. Si hablamos del sistema, que hablamos del sistema y que trabajamos en el sistema,
Sí. ¿Hace cuánto está intervenido el PAMI? De toda la vida, que yo me acuerdo. Sí. ¿Y por qué los gobiernos nacionales y populares no se lo entregaron a los jubilados y no nombraron a interventores? No lo sé, podría Porque les gusta chorear y le dicen caja la plata a los jubilados. Entonces son todos ladrones. Los que pasaron, estos, los anteriores, todos los que no le entregaron el PAMI a los jubilados, chorearon igual que los que vinieron después. La solución de un gobierno nacional y popular es decirle, señores jubilados, acá está el PAMI. La última gestión del PAMI fue buena, ¿eh? El PAMI mejoró un montón. No, pero no interesa, no corresponde un interventor. Un interventor es robar. El PAMI es de los jubilados. El PAMI de los jubilados lo tienen que administrar los jubilados. Entonces, mantener la intervención es llamarle caja política a la estructura del PAMI o del ANSES. ¿Y vos creés que en los centros de jubilados no hay gente que chorea? Perdón, si vos me vas a justificar... ¿Vos creés que no se choreaba con los bolsones? Si vos me vas a justificar eso, el gobierno te va a tomar como ejemplo de jubilado, ¿eh? Te va a tomar como ejemplo de jubilado. Sos el jubilado liberal más perfecto que va a conseguir Milei. Pero lo que está diciendo es una pelotudez. Los jubilados, hay jubilados honestos, bueno, no me traigan los chorros. Hasta acá llegamos. Bueno, gracias por venir.